Ahora nos toca hablar sobre las propiedades de los logaritmos. Propiedad número 1. El logaritmo de m por n en base b. La propiedad nos dice que nosotros podemos formar dos nuevos logaritmos con estos dos factores y manteniendo la base. Pero estos nuevos logaritmos se tienen que sumar. Es decir, esto se transforma en el logaritmo de m en base b más el logaritmo de n en base b. La base se mantiene. Formamos dos logaritmos con los factores. Entonces, el logaritmo de 24 en base 4. 24 es 2 por 3 por 4. También es 12 por 2. 6 por 4. Entonces, ya va a depender de ti cómo lo quieras trabajar. Si yo lo quiero trabajar con tres factores, o sea, 2 por 3 por 4, esto sería logaritmo de 2 en base 4 más el logaritmo de 3 en base 4 más el logaritmo de 4 en base 4. 2 por 3 por 4 es 24. Por lo tanto, puedes ahí aplicar la propiedad de esa forma. Pero también puedes hacerlo al revés. Si tienes una suma de logaritmos que tengan la misma base, si son diferentes, ahí no se puede aplicar esta propiedad. Si tienen la misma base, entonces esto lo puedes juntar como el logaritmo de 5 por 7, 35, en base 3. La base se mantiene. Ahora, si yo tengo el logaritmo de un cociente, el logaritmo de m sobre n en base b. Si es un cociente, esto se va a convertir en una diferencia. El logaritmo de m en base b menos el logaritmo de n en base b. En nuestro ejemplo, logaritmo de 7 sobre 13 en base 5. Esto sería igual a logaritmo. Primero, tienes que escribir el logaritmo que se forma con el numerador. Logaritmo de 7 en base 5 menos el logaritmo de 13 en base 5. Y también puedes hacerlo al revés. Tenemos logaritmo de x menos logaritmo de 3. Y también podemos hacerlo al revés. Tenemos aquí logaritmo natural de x menos logaritmo natural de 3. Entonces esto, aplicando la propiedad, se convierte en el logaritmo natural de x sobre 3. Esto es muy importante ya que se utiliza en la parte de integrales. Problema número 1 para aplicar estas propiedades. Tenemos aquí una ecuación logarítmica. En primer lugar, cuando trabajemos una ecuación logarítmica, hay que asegurar que las bases sean mayores que 0 y diferentes de 1. ¿Cumple? Sí, porque la base es 3 para todos. Luego, la cantidad también debe ser un número mayor que 0. Como aquí la cantidad está acompañado por la variable, entonces ahí sí tenemos que analizar. La primera cantidad es x más 5. Entonces sabemos que x más 5 debe ser mayor que 0, por definición. Entonces aquí obtenemos que x es mayor que menos 5. Luego analizamos el siguiente, que es x más 3. X más 3 también debe ser mayor que 0. Y aquí obtenemos que x es mayor que menos 3. Y por último, 16x también debe ser mayor que 0. Por lo tanto, en el último nos quedaría que x es mayor que 0. De estos tres resultados, tenemos que
encontrar un intervalo que cumpla para los tres. X mayor que menos 5, X mayor que menos 3 y X mayor que 0. La intersección sería X mayor que 0. Entonces a ese le vamos a llamar nuestro conjunto de valores admisibles. Sería el intervalo desde 0 hasta el infinito positivo. ¿Esto qué significa? Que nuestra solución tiene que pertenecer a ese intervalo. Entonces ahora para resolver esto tenemos que aplicar propiedades de logaritmos. Aquí tenemos una suma de dos logaritmos que tienen la misma base. Entonces nosotros sabemos que si tenemos una suma de logaritmos que tienen la misma base, puedo aplicar esta propiedad y convertirlo en un producto. Por lo tanto, logaritmo de x más 5 en base 3 más logaritmo de x más 3 en base 3 se puede transformar en el logaritmo de x más 5 por x más 3 en base 3. Esto debe ser igual al logaritmo de 16x en base 3. Y ahora lo que podemos hacer es cancelar esos logaritmos. Logaritmos de base 3, logaritmo de base 3, lo reducimos y nos quedaría que x más 5 por x más 3 es igual a 16x. Lo que hacemos aquí es multiplicar estos dos, obteniendo x al cuadrado más 8x más 15 igual a 16x. 16x restamos, sería x al cuadrado menos 8x más 15 igual a 0. Por lo tanto, factorizando, esto sería x menos 3 por x menos 5 igual a 0, de donde obtenemos que el conjunto solución serían 3 y 5. ¿Están cumpliendo con nuestro conjunto de valores admisibles? Sí. Hemos dicho que nuestro conjunto, o sea, nuestra solución, nuestro valor de x, debe ser un número que sea mayor que 0. Por lo tanto, 3 y 5 están en nuestro conjunto de valores admisibles. Por lo tanto, el conjunto solución sería 3 y 5. El teorema que vamos a ver a continuación es muy, pero muy importante. Si nosotros tenemos el logaritmo de x elevado a la n en base b elevado a la m, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente: sacar estos dos exponentes, ponerlos aquí, sería n sobre m, el exponente del número, sobre el exponente de la base, multiplicado por el logaritmo de x en base b. Ejemplo, tenemos aquí el logaritmo de x al cubo en base 2. Entonces aquí el exponente del 2 es 1. El exponente de x es 3. Por lo tanto, aplicando la propiedad, sería el exponente del número, que es 3, sobre el exponente de la base, que sería 1, 3 sobre 1, multiplicado por el logaritmo de x en base 2. Y esto simplemente quedaría como 3 por el logaritmo de x en base 2. Siguiente. Aquí, para poder aplicar esta propiedad, hay que darle la forma. Tenemos logaritmo de 8 en base 4. 8 es 2 al cubo. 4 es 2 al cuadrado. Ambos son potencias de 2. Por lo tanto, lo podemos escribir primero como logaritmo de 2 al cubo en base 2 al cuadrado. Aplicando la propiedad, esto quedaría. Sacamos estos dos exponentes. 3 sobre 2 multiplicado por el logaritmo de 2
en base 2. Y esto por propiedad, logaritmo de 2 en base 2 es 1. Multiplicado por 3 medios, simplemente quedaría 3 medios. En el siguiente ejemplo es algo similar. Tenemos el logaritmo de 27 en base 81. Primero hay que darle la forma. Esto sería logaritmo de 27. Es 3 al cubo. 81 es 3 elevado a la 4. Aplicando propiedad sacamos ambos exponentes. Y quedaría 3/4 multiplicado por el logaritmo de 3 en base 3. Y esto nuevamente por propiedad, logaritmo de 3 en base 3, cuando estos dos son iguales, esto es 1. Por lo tanto, multiplicado por 3/4, la respuesta simplemente sería 3/4. Y aquí nos damos cuenta de algo muy importante que podemos obtener a partir de esta propiedad. Si yo tengo el logaritmo de x elevado a la n en base b, sabemos que la base aquí, el exponente de b es 1. Por lo tanto, como el primer ejemplo que hemos desarrollado, te das cuenta que aquí, cuando el exponente de la base es 1, simplemente podemos decir que este exponente, este 3, pasa adelante. Por lo tanto, aquí podemos escribir de esta forma. El exponente lo ponemos adelante, sería n multiplicado por el logaritmo de x en base b. Lo único que hemos hecho es anteponer este exponente. Ahora, podemos hacerlo al revés. Si a nosotros nos dan logaritmo de x en base b, yo puedo escribirlo como logaritmo, puedo agregarle exponente, pero el mismo exponente a ambos términos. Es decir, acá sería x elevado, por ejemplo, a la m, y ese mismo exponente le pongo a la base. Acá sería la base elevado también a la m. Si le voy a agregar exponentes, ambos deben ser el mismo. Pero también lo puedo hacer con raíz. Es decir, aquí el logaritmo de x en base b también lo puedo escribir como el logaritmo de, por ejemplo, la raíz cuadrada de x en base raíz cuadrada de b. Porque aquí te das cuenta que el exponente es el mismo, ya que este sería un medio. Listo. Vamos a aplicar en un ejemplo. Tenemos aquí logaritmo de a al cuadrado en base b más logaritmo de a en base b al cuadrado por logaritmo de b a la cuarta en base b. Entonces aquí, aplicando la primera consecuencia, se tendría este exponente, lo mando delante, sería 2 por el logaritmo de a en base b más, ahora aquí, el exponente es 1 y aquí el exponente es 2. Saco, aplicando la propiedad número 3, sería un medio. Recuerda que como numerador va el exponente del número y como denominador el exponente de la base. Por lo tanto sería un medio multiplicado por el logaritmo de a en base b. ¿Nos conviene? Siguiente, por logaritmo de b a la cuarta en base b. Nosotros podemos sacar este exponente. Anteponerlo sería por 4 logaritmo de b en base b. Y esto es conocido. Logaritmo de b en base b es 1. Por lo tanto, aquí me quedarían 2 logaritmo de a en base b más 4 por un medio sería 2. 2, esto se hace 1. Ya no importa. Me quedaría más 2 por logaritmo de a en base b. Y esto sería igual a 4 logaritmo de a
en base b. Nada más.